con la aplicación de esta metodología ha ido disminuyendo considerablemente, de tal manera que un fin de semana ya puede estar dedicado única y exclusivamente a los niños, al hogar. Pues evidentemente, pues el tiempo se acorta, ¿no? En la planeación, en el diseño de los instrumentos, de las herramientas, es inevitable. A medida que se va desarrollando, se va evaluando, se va mirando el resultado y no hay una angustia posterior que acapare más tiempo. O sea, no solo fue organizarme con mi evaluación de ellos, sino aterrizar un poquito mejor para lograr mejores resultados de aprendizaje con los estudiantes con menores esfuerzos de mi parte en la evaluación. Ya no hay tanta presión, ya no hay tanto estrés de que voy a preparar, que tengo que hacer, que cómo lo voy a desarrollar. De tener la secuencia ya definida con anterioridad, me ha permitido liberarme de estrés, de ansiedad. Me transformó es porque me abrió la mirada para entender mucho mejor cómo hacer las cosas. Es provocador, es creativo, es inquietante. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda clase de la evaluación formativa. Este es el mayor evento sobre evaluación formativa de habla hispana, 100% virtual y totalmente gratuito. Soy Gladys Milena Vargas y te ayudo a organizar tus procesos de evaluación formativa para que logres los resultados de aprendizaje que esperas sin sacrificar tu tiempo y tu salud mental. Hoy te daré unas pautas, te daré unos principios que muestran lo que significa hacer evaluación formativa. Te voy a pedir que escuches con atención lo que te voy a contar y luego quiero que trabajes la tabla que está en tu guía de trabajo en la clase número 2. Esta está titulada como ¿qué propongo para cambiar esta práctica en los procesos de evaluación? Quiero saber si estás lista, si estás listo para dar el siguiente paso. Y esto sobre todo para fortalecer esos procesos de evaluación formativa. Si ya eres consciente de cómo algunas de las prácticas tradicionales nos absorben totalmente nuestro tiempo y sobre todo nuestra salud. Así que sigue participando aquí con tus comentarios, con tus preguntas en la caja de comentarios, utilizando esta etiqueta. Aquí está, hashtag quiero evaluar para formar. Les cuento a mis profes que he leído los cientos de comentarios que me han dejado. Yo me siento súper contenta de saber que somos tantos preocupados por evaluar de manera formativa. Pero también es reconfortante saber que ya estamos pensando más en nosotros mismos, en esa salud física y mental nuestra, que es tan importante. Mis profes, de verdad, muchísimas gracias a los maestros y maestras que han participado activamente en esta semana de la evaluación. Me alegra infinitamente saber que puedo poner mi granito de arena. Bueno, ayer estuvimos viendo cómo a veces hacemos la evaluación haciendo uso de prácticas que no son tan organizadas y no son formativas, lo que no nos deja ver realmente esos resultados reales de los aprendizajes de los estudiantes y además pues afectando como si fuera poco nuestra salud mental y el tiempo para nosotros y para compartir en familia. Yo espero que hayas hecho el ejercicio que trabajamos en la clase 1 del cuadro en el que analizas cuánto tiempo gastas en los procesos de evaluación y hayas hecho el cálculo de acuerdo con lo que normalmente haces semanalmente con tus estudiantes. Si aún no lo has hecho, hazlo. Ojalá antes de terminar esta semana de la evaluación formativa y pues partiendo de ello, te quiero contar que saques esta reflexión y que lo trabajes a partir de estas 3 cosas que te voy a mostrar. La primera, si dejas actividades para las últimas semanas del periodo, entonces es necesario que ajustes y que empieces a distribuir equitativamente y a lo largo del periodo esas actividades de evaluación para que sea continua. Si son poquitas actividades, yo espero
que puedas generar más procesos de evaluación para acompañar a tus estudiantes desde lo formativo. Y si ya son muchas actividades, yo te pido que revises cuáles son las pertinentes y cuáles no. De esta forma, pues vas a liberar el tiempo y lo que quiero es que no caigas en ese harakiri de la evaluación poniéndote montones de actividades al tiempo, sobre todo teniendo en cuenta particularidades como la heterogeneidad de nuestros cursos, la diversidad de los chicos y chicas, que además tenemos en algunos casos niños y niñas en inclusión. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de formular este tipo de reflexiones, ¿vale? Y al formular nuestras actividades de evaluación. Ahora, quiero que conozcas la experiencia de algunos de mis estudiantes de mi curso completo de la metodología de los 8 pasos para una evaluación formativa. Definitivamente para mí es una gran oportunidad para que veas cómo maestros y maestras compartimos esos mismos retos y que realmente sí es posible superarlos si nosotros estamos comprometidos con una evaluación que permita realmente formar, pero sobre todo, si estamos realmente comprometidos con nosotros y nosotras mismas, con nuestro tiempo de calidad, con nuestro bienestar. Entonces hay un dicho por ahí que reza que no podemos dar de lo que no tenemos. Y yo creo que es verdad. Escuchemos. Me siento más confiada, tranquila. Incluso diría que mi creatividad en mi proceso como educadora afloró más. Ahora soy más activa porque empiezo como a pensar otras maneras de hacer las cosas, ¿no? De relacionarlas. Entonces serían esas palabras. Confiada, tranquila y más creativa, que puede ser como muy redundante en lo que yo hago, pero para nada. Es que la creatividad está en todas las dimensiones, en todas las áreas. Y entonces, como decir, puedo hacer mi trabajo, mi labor como docente en mi campo de la educación artística de otra manera. Claro, hay cantidad de maneras. Es como un despertar, es como, Sí logré en este último semestre esa sensación de que en medio de toda la caótica y en medio de toda la ansiedad de este mundo, yo entregué a satisfacción mis propuestas, mis ejercicios y pude llegar al final del semestre sin la ansiedad regular de otras veces. Ya no hay tanta presión, ya no hay tanto estrés de que voy a preparar, que tengo que hacer, que cómo lo voy a desarrollar. Porque con toda la secuencia que se hace, ya se tiene más claro qué resultados espero, se tiene más claro los objetivos de cada actividad, los objetivos de cada evaluación, ¿cierto? Entonces eso le disminuye a uno ansiedad y estrés, bastante, le cuento. Entonces uno ya va con mayor seguridad, mayor tranquilidad, ya sabe qué objetivos puede cumplir con la determinada actividad o determinada estrategia de evaluación. Entonces eso le disminuye a uno muchísimo estrés. Bueno, de otro lado, durante la clase 1, trabajamos una lista de chequeo. Esa lista te permitió reflexionar en torno a esas prácticas que nosotros hacemos en la evaluación que no son formativas, que no nos llevan a donde queremos con nuestros estudiantes, que no nos permiten evaluar para formar y que además pues nos quitan un tiempo impresionante, tiempo que ustedes y yo sabemos que uno termina sacrificando, que le quita a la familia, que le quita uno al descanso, a esos gustos y hobbies y perjudicamos de esta manera nuestra propia salud mental y física. Yo espero que hayas logrado generar una mirada a esas prácticas y pensar en esa enorme necesidad de cambiar aquellas que aún persisten y empezar como a generar nuevas formas de evaluación que vayan de la mano con esas que sí impactan positivamente a nuestros chicos y chicas. Partiendo de lo que yo te cuente en los próximos minutos y de tu propia experiencia, de tu asertividad, de todo lo que tú sabes que has vivido en tu trabajo, yo quiero pedirte que completes lo que propones para cambiar cada una de las prácticas
y piensa en cosas que puedas aplicar a partir de hoy. Entonces, quiero mostrarte la lista de chequeo, teniendo en cuenta que sí es la evaluación formativa y que empieces a pensar, viendo esta lista de chequeo, ¿qué te propones tú para cambiar esas prácticas en los procesos de evaluación? Por ejemplo, la práctica número 1 se espera al final del proceso. Entonces, uno ¿qué propondría para cambiar eso? Entonces, muchos de nosotros hemos esperado muchas cosas, muchas veces a hacer el examen final. En mi época era la evaluación acumulativa, le llamaban los profes en el colegio. Y pues, ¿qué haría uno para cambiar esa realidad, para empezar a generar prácticas que sean continuas? Entonces, yo ahorita te voy a contar cómo sería eso, pero a partir de lo que yo te digo, quiero que conjugues tus conocimientos, tu experiencia, tu sabiduría y me propongas en esa tabla y te lo propongas sobre todo a ti misma, a ti mismo, qué propones para cambiar esa práctica de evaluación. Así lo vas a hacer con la práctica 2, que no tienen en cuenta los resultados de aprendizaje, la práctica 3, que es fragmentada, la práctica 4, que es no planeada, la práctica 5, que es la misma para todos, y la práctica 6, que es no participativa. Entonces, en el cuadro, tú estás viendo cómo ya ha hecho un cambio la evaluación. Entonces, tenemos la práctica 1, que la evaluación es continua y profunda, en contraste con la que vimos ayer. Se tienen en cuenta los resultados de aprendizaje, la evaluación es holística, es planeada y es basada en las diferencias entre los estudiantes, siendo también participativa. Entonces, partiendo de esas 6 prácticas, quiero que vayas escuchándome y diligenciando a ver qué te propones en esos procesos y en esas prácticas de evaluación. Bueno, vámonos ahora sí a mirar en esta clase y vamos a pasar a nuestra siguiente imagen. Vamos a ver qué es realmente la evaluación formativa y lo vamos a comparar con nuestra clase 1. Entonces, hoy vas a entender por qué es necesario que nos organicemos con un método para evaluar de manera formativa. Y es que evaluar formativamente implica un seguimiento, acompañamiento, retroalimentación, escucha constante a los estudiantes y comunicación que va como fluida, ¿no? Desde y hacia entre el estudiante y profesor, o sea, de doble vía. La clase de hoy, pienso yo, mis queridos maestros y maestras, que será fundamental para que en nuestra clase de este viernes a las 5 de la tarde, que va a ser en vivo, entiendas las bases de la metodología que ha cambiado realmente la vida de cientos y cientos de docentes alrededor de Latinoamérica. Ahora bien, para nosotros, ¿qué es y qué no es la evaluación formativa? Entonces, comencemos. Te voy a exponer cuáles son esas prácticas, pero esas buenas prácticas que sí son propias de la evaluación formativa, contrastándolas con las que nosotros vimos ayer. ¿Listo? Son prácticas que sí hacen parte de una serie de procesos de trabajo que han venido desarrollando muchos maestros y maestras a lo largo de su experiencia. El mismo Perrenot hablaba de ese hábitus del docente, pero también hablaba de esa experiencia propia del docente cuando nos habla de la formación del maestro. Pone en contraste de pronto lo que trae el estudiante de la universidad y lo que traemos ya nosotros el que recién se gradúa y el que está ya como nosotros, como en mi caso, ya experimentado y que ha tenido una serie de experiencias de aprendizaje. Entonces, todo esto que ha sido recogido de colegas, de amigos, de profesores a los que les he enseñado, de mis mismos estudiantes ya de la metodología de los 8 pasos para una evaluación formativa que están ya aplicando esta metodología. Entonces son prácticas que hacen parte de esa serie de procesos de investigación, de observación, de los cambios que hice cuando entendí que no podía seguir trabajando como nosotros, que no podía seguir trabajando como lo venía haciendo, y de las prácticas formativas que he visto hacer, como les digo, a gente que me ha rodeado, a amigos, a colegas, a estudiantes, a todos, también a los que he formado. Entonces vamos a mirar la práctica 1. Mucha atención, práctica 1.
Entonces vamos a mirar, se hace evaluación continua, aquí se hace evaluación continua. Entonces, para poder valorar y evaluar la forma como aprende un estudiante, debemos generar un proceso de valoración continua. Esto pues lo hacemos con el fin de obtener evidencias de lo que el estudiante está avanzando a nivel cognitivo, a nivel procedimental, a nivel actitudinal. La evaluación continua a nosotros los maestros nos permite ver qué tipo de problemas le interesan, le intrigan e incluso, como dice Daniel Wilson, profesor de la Universidad de Harvard, le aterrorizan al estudiante, ¿sí? Una evaluación continua va a estar ligada a un acompañamiento constante que hacemos nosotros los profesores. Por ejemplo, el acto de hacer preguntas debe ser parte fundamental de ese proceso. O sea, esa mayéutica, ¿no? Estas preguntas deberían interrogar al estudiante haciendo una mirada 360 que permita que nosotros como profes podamos ver todas las dimensiones del aprendizaje humano, no solo desde lo cognitivo, sino también desde lo procedimental, desde lo actitudinal, desde lo socioemocional, ahorita tan importante en medio de esta pandemia y de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial y local. Entonces, también ver ese desarrollo de habilidades y destrezas. Entonces, la evaluación formativa debe ser primero, pues continua, y también el hecho de que sea continua no quiere decir que sea superficial, porque a veces pensamos que es hacer muchas actividades que son superficiales, pero que no tienen profundidad. Entonces, la evaluación formativa tiene que ser continua y tiene que ir a profundidad y tiene que sumergirse en aspectos que nosotros no vemos. Implica que nosotros hagamos seguimiento al proceso que lleva cada estudiante. De acuerdo con Daniel Wilson, pues que les contaba de la Universidad de Harvard, nosotros evaluamos solo la punta del iceberg, ¿sí? Debido a que tenemos muchas veces grupos de más de 40 estudiantes y entonces siempre hay una tensión entre esos contenidos que tenemos que ver porque el programa nos lo dice y la profundidad de estos, que además se encuentra con esa heterogeneidad de estudiantes en el aula, que además se encuentra con otra tensión que es obtener buenos resultados a nivel interno y en las pruebas externas, que además son estandarizadas, y esas expectativas de los papás, de los directivos, entre otras tantas cosas que nos toca a los profesores. Por eso es muy necesario diseñar actividades de evaluación que nos permitan a nosotros los profesores escudriñar el pensamiento de los estudiantes, que los reten cognitivamente. Esto es, que apliquen, por ejemplo, rutinas de pensamiento, ¿sí? Basadas en el pensamiento visible, que esquematicen ideas a través de organizadores gráficos, que también son parte del pensamiento visible, que apliquen estrategias de ese pensamiento visible para resolver situaciones dadas, que analicen, por ejemplo, casos de la cotidianidad, que hagan estudio de casos, que generen un aprendizaje basado en problemas, entonces que se traiga a colación ciertas situaciones problema y se trabajen en el aula con los chicos, que se propongan proyectos. Entonces ahí sí podemos mirar realmente la profundidad del conocimiento del estudiante. Y además este tipo de prácticas nos ayudan a hacerlo de una manera continua, profunda y formativa. Ahora, en mi caso y en la experiencia de muchas personas, pues en mi caso 33 años de experiencia y la de personas que conozco, con las que he trabajado, colegas, amigos, nos ha mostrado esa experiencia que si utilizamos diferentes estrategias y herramientas para poder involucrar activamente al estudiante en ese proceso de formación y de aprendizaje, pues los resultados van a mejorar. Por eso es que las metodologías activas son tan buenas y nos permiten generar tantos procesos tan interesantes. Cuando la evaluación es continua, cuando es profunda, cuando es formativa, pues los estudiantes trabajan con el profe, con los estudiantes, con los compañeros que están recibiendo continuamente retroalimentación constante.
Los estudiantes saben si están cometiendo errores porque utilizamos la didáctica del error para poderlos acompañar. Se conocen las debilidades, las fortalezas, en qué necesitan ayuda. Se analizan los procesos de evaluación durante la construcción del conocimiento y se toman realmente decisiones para prevenir la mortalidad escolar o llenar vacíos existentes. Ahora, cuando la evaluación es continua, es profunda, es formativa, pues se van a diseñar actividades de carácter diagnóstico para detectar saberes previos, vacíos, fortalezas, debilidades, expectativas, necesidades de los estudiantes y se aplican también junto con esas habilidades de esas actividades de evaluación continua, actividades de evaluación formativa que permitan que el estudiante vaya siendo acompañado por el maestro, guiado, orientado, trabajado a partir de la didáctica del error y entonces son actividades de evaluación formativa en el durante, en la construcción del conocimiento y también se generan actividades de evaluación final de carácter sumativo que permiten como integrar todo lo que sucedió en el proceso de conocimiento, de construcción de ese conocimiento y además nos permiten ver los resultados finales de esa construcción del conocimiento, ver el producto del esfuerzo del estudiante, de ese acompañamiento que les dimos, de esa construcción real del conocimiento. Entonces, fíjate lo bonito porque es una evaluación continua que va llevando y va permeando todos los momentos de la evaluación. Ahora, quiero que también miremos esta otra imagen que les tengo acá. Miremos bien esta imagen en donde se diseñan y se aplican evidencias de conocimiento, de desempeño, de producto y de continuo y de conducta a lo largo del proceso. Entonces vamos a mirar esta diapositiva. Bien, aquí ustedes van a ver que la evaluación se va generando con los momentos que les di. Evaluación diagnóstica, entonces esa evaluación diagnóstica nos va a permitir ver evidencias de conocimiento, de desempeño, de producto y de conducta del estudiante, pero de esos saberes previos que él trae, ¿sí? Y luego, durante la evaluación formativa, conectamos esos saberes previos que vimos en esas evidencias y traemos esos saberes previos y los conectamos con los saberes nuevos, logrando lo que dice Osbel, que se genere realmente un aprendizaje significativo. Entonces, durante la evaluación formativa vamos a empezar a arrojar los resultados de esa conexión de los saberes previos con los saberes nuevos, de la aplicabilidad del conocimiento que va construyendo el estudiante en situaciones nuevas y entonces se va generando evidencias de desempeño, de conocimiento, de producto y de conducta, pues basadas en lo que el estudiante está aprendiendo. Y finalmente vemos evidencias de la evaluación final, de la evaluación sumativa, donde vemos cómo el estudiante da cuenta de los conocimientos que construyó, teorías, principios, leyes, normas, da cuenta de los procedimientos que hizo para poder construir el conocimiento y cómo los aplicó en la realidad a través de evidencias de desempeño, da cuenta de productos finales y finalmente, pues que van a demostrar lo que aprendió y también van a dar cuenta de evidencias de conducta, donde ellos demuestran, mira, profe, este es el cambio que he generado en mi vida a partir de lo que yo aprendí. Entonces es súper chévere porque de esa manera nosotros estamos generando una mirada continua al proceso de evaluación, pero también profunda y formativa. Bueno, muy bien, vámonos con la práctica número 2. En la práctica número 2 se tienen en cuenta los resultados de aprendizaje. Entonces yo quiero que te imagines, antes de analizar esta gráfica, quiero que te imagines de nuevo la situación que te dije ayer. No sé si te acuerdas la del paseo en el carro con la familia, que sales de tu casa el domingo con tu familia, se suben tus hijos, se sube tu esposa, tu esposo, vas solo con ellos, llevas, pero entonces esta vez si llevas algo de comer, bueno, también ayer la llevábamos, una cobija, un protector solar por si hace sol, ¿sí? Pero la gran diferencia con el día de ayer de la clase 1 es que esta vez sí sabes cuál es tu punto de llegada.
Y entonces ahí hay una diferencia. Incluso sabemos los puntos en los que pararemos para comer, para abastecernos de gasolina, para ir a almorzar, para ir al baño. También entonces vamos a tener en cuenta espacios para ir a mirar en la gasolinera si la llanta está bajita, si el freno está sonando raro, si están oliendo las pastillas de los frenos, todo lo que hablamos ayer. Entonces, hay que valorar todo lo que va en el camino, pero también hay que tener en cuenta cuáles son ese punto de llegada. Imagínate si hacemos eso cuando nosotros estamos haciendo un paseo, que bueno, pues, la seguridad ante todo es la familia. Imagínate si no lo vamos a hacer cuando estamos haciendo evaluación del aprendizaje. O sea, nosotros tenemos que empezar a generar esa mirada de tener en cuenta los resultados de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si tú miras esta gráfica que te estoy mostrando, tiene varios elementos que a uno como profesor le van a permitir ver los resultados de aprendizaje del estudiante. Entonces, lo primero que tiene uno en la mira es el punto de llegada. Al terminar el periodo, será capaz de estructurar textos argumentativos. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos los contenidos relacionados con ese resultado de aprendizaje desde lo conceptual. Entonces, la estructura del argumento, los modelos argumentativos, cómo gestionan información, cómo buscan información en Internet, el diseño de la estructura del argumento y el uso de la información para finalmente llegar a construir un texto argumentativo, contenidos de carácter conceptual y procedimental también, y tiene también que ver con lo actitudinal porque habla del uso de fuentes primarias y secundarias, algo verá uno allí del plagio, del fraude y de todo lo demás. Y yo les decía, las paraditas que uno hace mientras va llegando en el camino para reabastecerse y para ir diciendo, hey, ya estamos llegando, ya estamos casi llegando allí a Cartagena, qué chévere. Entonces estamos mirando esos puntos de parada y estamos también viendo que el carro va llegando cada vez más lejos, igual que nosotros. Aquí pasa lo mismo. Entonces vamos viendo las evidencias de conocimiento. Entonces, cuando explica, por ejemplo, el esquema de argumentación basado en un modelo de argumentación que es de un señor que se llama Stephen Toulmin, luego vemos evidencias de desempeño, cuando el chico empieza a determinar el tema que va a investigar y empieza a trabajar en diversas fuentes, luego empieza a diseñar a partir de lo que investigó cada uno de los elementos del esquema, como del esqueleto del texto argumentativo que va a diseñar y finalmente pues diseña ese texto argumentativo. Entonces estamos viendo evidencias de conocimiento, de desempeño, de producto, ¿sí? Y el profe, entonces fíjate, si yo tengo en cuenta los resultados de aprendizaje, o sea, y sus evidencias y sus contenidos, pues puedo hasta tener en cuenta el tiempo que voy a durar con cada una de las evidencias, la estrategia que voy a utilizar, la construcción, por ejemplo, de texto académico. Por ejemplo, en la producción del texto se van a gastar 2 semanas. Entonces ya tengo en cuenta que ese resultado de aprendizaje está medido hasta en tiempos, la estrategia que voy a usar, los aspectos que voy a evaluar en la estrategia. Aquí están la coherencia con los resultados de aprendizaje, los pasos a seguir en la estrategia explicados al estudiante, el uso, pero fíjate esto, los aspectos para evaluar de la estrategia que estoy usando como maestra. Entonces, primero me evalúo y digo, hey, ¿será que hay coherencia entre esta estrategia y el resultado de aprendizaje que yo quería? Este que está acá, que al terminar el periodo el estudiante sea capaz de estructurar textos argumentativos. Entonces, algunos de ustedes están diciendo, oye, profe, para un momentico, ¿qué es un resultado de aprendizaje? Pues un resultado de aprendizaje es lo que yo quiero que el estudiante aprenda al terminar un periodo de formación, en este caso este. Y entonces yo misma me empiezo a evaluar y a decir, ¿será que hay coherencia con el resultado de aprendizaje y las evidencias que voy a evaluar? ¿Será que sí estoy teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje? ¿Será que sí estoy dando unos buenos pasos al estudiante en la estrategia que le estoy explicando?
¿Será que estoy usando un lenguaje claro en cada procedimiento? ¿Estoy dando las instrucciones fáciles de entender? ¿Será que estoy dándole un nivel de dificultad diferente para los estudiantes que tienen capacidades excepcionales? ¿Será que estoy teniendo en cuenta a los estudiantes que tienen necesidades, barreras de aprendizaje? ¿Será que estoy teniendo en cuenta las metas de aprendizaje? Y así sucesivamente, los instrumentos, el tiempo, la planeación de la auto, la coevaluación. Entonces, fíjate que cuando tú tienes en cuenta los resultados de aprendizaje, tú empiezas a delimitar qué te vas a evaluar incluso de las estrategias de evaluación que estás utilizando y además luego o durante o antes empiezas a colocar observaciones ya para que tú mismo, que son las que ves aquí en color azul, generen un proceso mucho más claro de lo que uno mismo se va autoevaluando en el uso de estrategias de evaluación. Entonces, es muy chévere que uno como profe tenga en cuenta esos resultados de aprendizaje de la evaluación. ¿Por qué? Porque le permiten a uno evaluar formativamente, teniendo en cuenta antes de empezar a evaluar qué se tiene en cuenta, incluso antes de hacer la evaluación diagnóstica, cuáles son los resultados de aprendizaje, a partir de los contenidos, como está acá, de las destrezas, de las habilidades que vamos a evaluar en el estudiante. Entonces, eso es muy importante porque partiendo de esto, nosotros generamos una cultura de la evaluación que lo primero que tiene en cuenta es los resultados de aprendizaje. Yo aprendí de un jefe que me decía a mí, profe, ponga lo que quiere que los chicos aprendan en las paredes del salón. Y eso también se lo aprendí a la Universidad de Harvard con la enseñanza para la comprensión. Es que uno tiene que poner las metas de comprensión pegadas en el tablero para que cada vez los estudiantes y los profes las veamos. Ahora, estos resultados de aprendizaje nos llevan también a que empecemos a construir con los chicos, basados en esos resultados de aprendizaje y en esas evidencias, las metas de aprendizaje que queremos desarrollar y las construimos junto con los estudiantes. Ahora, como ya dije antes, se obtienen evidencias del aprendizaje durante todos los momentos de la evaluación. Entonces, las evidencias se recogen, como lo vimos ahorita, al comenzar para diagnosticar, durante el aprendizaje y luego después de aprender para poder partir y analizar esos resultados de aprendizaje. Y entonces las actividades están diseñadas para evaluar pertinentemente a los estudiantes sus resultados de aprendizaje y sus evidencias. Asimismo, pues se recogen evidencias de los resultados de aprendizaje partiendo de la evaluación por momentos, pero también por actores, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Bien, bueno, con eso dejamos de hacer pues tantas y tantas actividades que realmente pues no resultan. Al evaluar entonces, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje, además de el mismo profesor y profesora, pues como les mostraba ahorita, metaevalúa sus procesos de evaluación y va regulando continuamente los que vienen para que pueda cubrir realmente lo que ha evaluado, lo que falta y apoyar a los estudiantes que van más rápido, quienes van atrás, quienes van en la mitad del proceso, quienes ya van llegando a la final de la montaña. Entonces, esto permite enfocarnos en los niveles de los estudiantes y ayudarnos de una manera más efectiva. Es importante entonces que nosotros veamos, regálame la siguiente ahí. Entonces vamos mirando los resultados de aprendizaje del estudiante, al terminar, por ejemplo, el periodo, lo que es capaz de hacer, las evidencias y fíjate en algo importante. Como tengo en cuenta los resultados de aprendizaje, entonces voy a diseñar y ojo, tengo en cuenta sus resultados de aprendizaje y sus evidencias, entonces voy a diseñar técnicas y actividades de evaluación para el resultado de aprendizaje y obtener sus evidencias específicas. Entonces yo ya tengo con este esquema que les estoy mostrando acá una panorámica de qué quiero evaluarles
¿Y cómo lo voy a hacer? ¿A través de qué actividades de evaluación el estudiante va a dar cuenta de lo que sabe y de lo que sabe hacer con lo que sabe? Si tú te pones a mirar con así como con concentración este cuadro, te vas a dar cuenta de algo que yo creo que ya muchos de ustedes descubrieron. Van a dejar de hacer actividades innecesarias de evaluación, porque al tener claras las evidencias que quiero obtener, diseño actividades para obtener esas evidencias. Y entonces el proceso se hace mucho más claro y no me estoy inventando 80,000 actividades, sino solamente las que yo necesito para poder evaluar las evidencias, es decir, actividades pertinentes y puntuales de evaluación. Entonces, te estás evitando hacerte el harakiri de la evaluación y allí ya te vas a dejar de llevarte más trabajo a la casa, vas a dejar de estresarte porque tienes que calificar 80,000 cosas, sino que llevas a lo largo del periodo un proceso de las evidencias que están relacionadas con los resultados de aprendizaje y las actividades de evaluación que además van engranadas con las actividades de aprendizaje y eso te va a permitir a ti descansar un poquito más porque estás haciendo solo las actividades que necesitas de evaluación. Ahora bien, cuando hablamos de evaluación formativa, también es importante que nos tracemos una ruta con los estudiantes. Entonces, yo he hecho como este esquema que tú estás viendo allí de una montañita. Si tú miras la montañita, tiene como en ciclismo, tiene cuando Nairo va llegando hacia la cima de la montaña, hay unos premios que ellos van obteniendo a medida que van llegando a una parte de la montaña. Entonces ellos van haciendo ahí esa subida a la montaña y los que ves de azul son como premios que les van dando a estos corredores. Lo mismo pasa con nuestros estudiantes. Nosotros nos sentamos a trazar la ruta con ellos, con los estudiantes. Y tú me vas a decir, ¿cuál ruta, profe? Pues las de las metas de aprendizaje, para que ellos sepan cuándo han alcanzado uno de los resultados de aprendizaje y sus evidencias de aprendizaje y sean ellos quienes determinen sus procesos de evaluación. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, yo les digo a ellos para poderlos llevar, porque alguien me dice, profe, ¿y cómo yo hago esa maravilla? ¿Cómo hago que ellos mismos se tracen sus metas de aprendizaje? Las metas de aprendizaje son esas banderitas para ir llegando hasta la cima de la montaña. Entonces me dice una profe un día, profe, muy lindo eso, pero ¿cómo hago yo para lograrlo? Entonces yo primero, ¿qué hago? Yo primero les digo, bueno, muchachos o niños, porque también lo puedo hacer con los chiquitines, quiero que me cuentes qué haces para defender tus ideas, por ejemplo, en el caso de la argumentación, que es el ejemplo que he venido formulando. Y empiezo a hacer un ejercicio inductivo, dialógico, basado en la pregunta, ¿sí? Y empiezo a preguntarles qué hacen ellos para defender sus ideas y les hago preguntas inductivas que los vayan llevando para que me lleguen a una conclusión. Entonces, yo uso, por ejemplo, el 1, 2, 4, que es una técnica para lograr que compartan con otros y luego conmigo en una mesa redonda sus análisis sobre las formas en que ellos, por ejemplo, defienden sus ideas. Entonces, ahí ya empiezo a decirles, bueno, muchachos, ahora en la mesa redonda ya supimos qué utilizamos nosotros para defender las ideas. Pero ahora quiero que escribas en este camino para dónde vamos, cómo vamos a llegar a lograrlo. Entonces, le voy diciendo a él, quiero que escribas cómo voy a, por ejemplo, cómo voy a empezar a defender mis ideas. Y empiezo a hacerles inducción. ¿Qué necesitas para defender tus ideas? Y empiezo a hacerles inducción después de la mesa redonda y del 1, 2, 4. Luego les digo, bueno, normalmente cuando uno defiende sus ideas, ¿qué necesita hacer? Ay, profe, pues dar ejemplos de la vida real, listo. ¿Quieres aprender a hacer eso? Sí, profe. Ah, bueno, entonces escríbelo. ¿Cómo puedo dar ejemplos de la vida real para defender mis ideas? Y salen preguntas como estas. ¿Cómo puedo defender mis ideas? ¿Cómo puedo dar ejemplos de la vida real para defender mis ideas? ¿Cómo puedo yo organizar mis ideas para defender lo que estoy pensando?
¿Cómo puedo utilizar de pronto ayuda de personas que sepan más que yo para defender mis ideas? Entonces es muy chévere porque nosotros empezamos a generar esa inducción con los estudiantes y ellos van desarrollando la capacidad de hacer preguntas que se convierten en metas de aprendizaje. Mire que no es tan complicado como lo que uno piensa. Y partiendo de allí, entonces yo les digo, bueno, muchachos, ya tenemos las metas de aprendizaje. Ahora yo quiero que ustedes vayan controlando las metas que van alcanzando y nos inventamos con ellos como premios de montaña, como recompensas en cada meta. Entonces definimos con ellos recompensas, por ejemplo, salir 5 minutos antes al recreo, un diploma que se lleven a la casa, una notica de felicitación para los papás, bonos de premio, quitarles deberes de pronto, alguna tarea, sumar puntos en notas. Entonces alguien me decía, profe, pero eso es muy constructivista. Y yo le digo a usted, ¿y quién dijo que el constructivismo es malo? También, el conductismo, perdón, eso es muy conductista, profe. Y yo le digo, pero ¿quién dijo que el conductismo es malo? No es malo. Lo que pasa es que hay que aprender los 12 principios del conductismo y saberlos aplicar también a nuestro favor. Entonces, eso es súper importante. Ahora bien, vamos a mirar, porque hay un experto que yo, pues realmente a mí me gusta muchísimo y trabaja pues todo este tema del manejo que nosotros podemos hacer frente a las metas de aprendizaje. Y pues estos expertos nos dicen cómo nosotros podemos generar un cuadro, por ejemplo, en el que coloquemos las metas y podamos describir, el niño, la niña, el chico, la chica pueda describir qué quiere aprender. Entonces, muchos expertos nos dicen que nosotros tenemos que ayudarle al estudiante a ver y a tener claro lo que va logrando y lo que va haciendo y sus metas de aprendizaje. Entonces, ¿yo qué hago? Yo utilizo, o sea, el visualizar a dónde voy es bueno. Por eso es que son buenos los mapas de sueños, son buenos los planes de acción dibujados en la pared. Las empresas grandes ponen los planes de acción en la pared, ¿sí? Entonces, nosotros vamos generando un cuadro. Primero la montañita que les mostré en la diapositiva anterior y esa montañita lleva la M1, M2, M3, M4, M5, que son las metas, y luego para cada una de ellas el chico escribe sus metas. Entonces, quiero escribir mis opiniones de forma clara y directa. Quiero saber cómo puedo hacer que mi opinión no sea exagerada o muy débil. Quiero poder escribir ejemplos de la vida real que me ayuden a defender mis ideas. Y así va sacando las metas y resulta que sin saber, ellos están determinando que van a aprender a escribir una tesis, un modalizador de la tesis, los datos de la vida real, los fundamentos de expertos, las leyes universales o garantías, la reserva, ¿sí? Cómo es la estructura del texto y cómo se aplica lo que aprendió en un debate utilizando el texto escrito. Entonces, fíjate lo chévere. Entonces, ahí ya tengo claro cómo el chico o la chica tiene su cuadro y él mismo, fíjate en la última columna, donde dice check lograda, él pone su cotejo o su chulito, como decimos aquí en Colombia, su cotejo o su chulito, y entonces va colocando meta lograda, meta número 1, check, meta número 2, check, lograda, lograda, lograda. Ahora, esto no es algo que se inventó ayer ni se inventó hace 2 días, no, esto ha sido trabajado hace varios años. Entonces veamos esta imagen que les voy a mostrar, este siguiente cuadro. Miren, las metas de aprendizaje, por ejemplo, la TAM y otros expertos, LOC, han elaborado este cuadro donde nos dice que las metas de aprendizaje tienen que ver mucho con la motivación escolar. Entonces uno puede definir las metas con los estudiantes y ellos se van a motivar intrínsecamente sobre lo que van a aprender. Entonces hay metas relacionadas con la tarea, por ejemplo, yo puedo generar unas metas para incrementar la propia competencia, puedo actuar con autonomía y no obligado por el profesor, puedo mostrarme absorbido o absorto, diría yo, por la naturaleza de la tarea. ¿Sí? Metas relacionadas con la autoevaluación. Entonces, él puede experimentar ese orgullo que sigue al éxito, ¿sí? Ay, profe, alcancé todas las metas de la montaña, genial. O sea, yo lo he visto en mis estudiantes y me parece muy chévere. Alguien me decía, pero eso se puede con niños de preescolar.
todavía más. Se puede con chicos de primaria, se puede con chicos de secundaria, de media, de universidad. Esto también lo utilicé con estudiantes universitarios, escribiendo ensayos y con chicos de octavo escribiendo ensayos. Esto mismo que usted está viendo acá, este mismo ejemplo. Ahora, con los chiquitines también, porque uno a los chiquitines les enseña elementos iniciales de la argumentación y también lo utilizaba con niños de primero, segundo de primaria. Ahora, experimentar también ese orgullo va acompañado también de evitar la experiencia de vergüenza, humillación. Entonces también empezarles a trabajar el miedo al fracaso, porque hay niños que dicen, no, pero es que yo no puedo alcanzar esa meta, no puedo, no puedo, no puedo. Pues hay que enseñarles el miedo al fracaso. Entonces estas cosas van generando que el estudiante mismo, estas metas, metas relacionadas con la tarea, con la autovaloración, con la valoración social, con la estructura de recompensas externas, van logrando que el chico se coja confianza, se motive, se involucre, actúe con autonomía y no obligado, como dicen la Tammy Locke, y eso ayuda mucho para generar evaluación formativa de los aprendizajes. Esto es algo que yo trabajo mucho, mucho, mucho y a profundidad con mis estudiantes de la metodología de los 8 pasos, porque es que si no comprendemos esto, no podemos llegar a Roma, a esos resultados de aprendizaje. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Yo les insisto a profundidad y hacemos ejercicios y les reviso y estoy pendiente cómo llego a construir metas de aprendizaje con mis estudiantes. Bueno, sigamos. Cuando yo trabajo con metas de aprendizaje, pues no hay tantas actividades sin sentido. No andamos calificando las 80,000 cosas que les decía ahorita, pues las que hacemos son pertinentes, son las justas, son prácticas y las logro calificar en un tiempo razonable. Además, hasta alcanzo a hacer análisis de la evaluación de los estudiantes. Cuando yo trabajo por resultados de aprendizaje, puedo analizar los resultados de los estudiantes y puedo comparar cómo el estudiante avanzó y generó un proceso de seguimiento de su propio aprendizaje. Ahora, práctica número 3. La evaluación es holística. Estamos viendo un esquema allí súper chévere. La evaluación es holística y evalúa, es porque evalúa. Cuando evalúa de forma integral los contenidos, los aspectos intra, inter y transdisciplinares, se evalúa partiendo del contexto, de los elementos socioemocionales, psicomotores, cognitivos, que son los que estamos viendo en esta imagen. Cuando yo evalúo holísticamente, yo genero procesos integrales de evaluación en los que yo tengo en cuenta el carácter sistémico del ser humano, no evalúo aisladamente los contenidos, sino que evalúo las competencias de alto nivel como el razonamiento, la argumentación, la comunicación, la multiperspectiva, entre otras, y esto pues de acuerdo con el mismo Perrenot, que ustedes saben que es autoridad en todos estos temas. Ahora, las prácticas de evaluación pueden ser, por ejemplo, los proyectos que integran contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Podemos utilizar los estudios de caso, el flipped classroom como aula invertida, el uso del pensamiento visible, metodologías activas como el uso de las nuevas tecnologías, haciendo, por ejemplo, ejercicios de gamificación con y sin tecnologías de la información, haciendo ejercicios como, por ejemplo, retos, misiones, cuartos de escapes, en donde el estudiante haga transferencia de esos contenidos conceptuales a lo procedimental y también lo ponga en juego desde lo actitudinal. Entonces se realiza una evaluación mucho más humana, mucho más cálida, integral, comunicativa y donde hay una interacción sincera entre los actores. Entonces la evaluación así sí es holística. Vámonos ahora a mirar también la práctica número 4. Esta práctica número 4 es una evaluación planeada. Cuando la evaluación se planea y tiene una secuencia, porque así como los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen una secuencia didáctica, la evaluación también tiene una secuencia didáctica que se planea y tiene una estructura. Se hacen actividades de evaluación concatenadas, previamente organizadas, pensadas teniendo en cuenta el propósito de la evaluación, las preguntas de la evaluación.
Entonces la planeación es fundamental. Se determina exactamente yo qué voy a evaluar, a quiénes, hasta dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué. Se hace una secuencia de la evaluación a partir de esas preguntas. Se diseñan los instrumentos y las técnicas de evaluación a partir de esas preguntas. Porque es que la gente cree, y hago un paréntesis, que la evaluación solamente es diseñar técnicas e instrumentos. Mire todo lo que hay allí. Entonces, yo se los digo a mis estudiantes del curso completo de esta metodología, los 8 pasos, yo les digo, muchachos, ustedes no pueden, mis queridos maestros, maestras, ustedes no pueden pensar que la evaluación es solamente diseño de técnicas e instrumentos de la evaluación. Es que el solo hecho de planear la evaluación, el qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, es un ejercicio absolutamente profundo, reflexión profunda de la práctica, de lo que vamos a hacer, de los propósitos, de para dónde vamos. Entonces, esto no puede ser un ejercicio a la ligera. Entonces yo les enseño a ellos cómo generar a profundidad este ejercicio. Entonces cuando la evaluación es planeada de esta manera, pues nosotros podemos empezar a determinar instrumentos y técnicas ahí sí pertinentes que permitan evaluar lo que queremos evaluar. Técnicas de evaluación efectivas. Cuando la evaluación es planeada, diseñamos también estrategias que nos permiten a nosotros evaluar de manera deductiva e inductiva. Cuando esa evaluación es planeada, podemos generar una evaluación a partir de los actores de la evaluación, de los momentos de la evaluación. Entonces, como la evaluación formativa tiene un carácter flexible y la posibilidad de generar una secuencia de evaluación que va de la mano con la secuencia de enseñanza-aprendizaje, pues también tiene que tener flexibilidad ese proceso de planeación de la evaluación para darle a la evaluación un proceso también flexible, un carácter, perdón, también flexible. Ahora bien, se tiene en cuenta para poder planear la evaluación, si va a ser diagnóstica, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación sumativa. Se tiene en cuenta que también podemos aplicarla a partir de metodologías, de tiempos, y eso ya nos va a servir porque no nos andamos enredando al evaluar e increíblemente esto le libera a uno el tiempo para poder descansar. Yo que se lo digo porque lo comprobé con mi propia vida. ¿Listo? Ahora, vámonos con la práctica 5. En la práctica 5 tenemos en cuenta las diferencias entre los estudiantes. Entonces allí tenemos en cuenta elementos que ya han sido estudiados por expertos como Kolb, como Felder y Silberman, como Herman. Entonces nosotros podemos aprender de ellos que para poder evaluar hay que tener en cuenta que todo el mundo es distinto. O sea, tú y yo no somos iguales. Ninguno de nosotros somos iguales. Entonces, por ejemplo, Kolb habla de una propuesta en la que él sabe que hay personas que son teóricas, hay personas que son reflexivas, hay personas que son activas y pragmáticas, y partiendo de eso él hace unos cuadrantes indicando que hay personas que tienden a tener comportamientos más asimiladores, acomodadores, convergentes o divergentes, y eso incide en su estilo de aprender. O sea, esos estilos de asimiladores se diferencian mucho de los acomodadores, de los convergentes y divergentes, y eso uno lo analiza muy bien para poder entender cómo aplicar ese estilo de Kolb a los procesos de evaluación formativa. Eso ayuda muchísimo. Ahora, los hemisferios cerebrales. Entonces, el derecho, por ejemplo, que está ligado a la intuición, a la imaginación, al sentido artístico, al sentido musical, a la percepción, mientras que el hemisferio izquierdo está ligado al razonamiento, al lenguaje hablado, al lenguaje escrito, a la habilidad científica y a esa habilidad numérica que tanto pues nosotros necesitamos para esta vida. Entonces, también hay que mirar dónde está esa predominancia y trabajar en pos de fortalecer lo que está muy bien, seguirlo fortaleciendo, pero también en pos de lo que no está tan predominante de acuerdo con el hemisferio cerebral que predomina en uno, perdón la redundancia. Ahora, de acuerdo con los estilos de aprendizaje de Felder y Silberman, por ejemplo, hablamos de elementos como la percepción, de acuerdo con el tipo de información que se prefiere, sensorial o auditivo, por ejemplo, de acuerdo con el procesamiento de la información, de la forma como queremos adquirirla, si somos activos
auditivos o reflexivos, de la representación, si lo queremos por vía sensorial, también puede ser, para captar la información, si lo queremos de pronto por vía verbal o por vía visual. Entonces ahí hay unas diferencias entre las personas. Entonces, habla mucho del modo para facilitar también la comprensión de los contenidos. Entonces hay personas que tenemos una comprensión secuencial y otros tienen una comprensión más global. Entonces así es que se marca la diferencia. Entonces en la práctica número 5 uno va aprendiendo cómo debe evaluar partiendo de estilos y ritmos de aprendizaje. Entonces yo en mis procesos de formación les insisto mucho a mis profesores que están aprendiendo conmigo sobre evaluación formativa, porque yo siento que esta es una de las piedras en el zapato cuando no lo hacemos. Me dicen, profe, ¿cómo evalúo grupos heterogéneos? Aquí está la clave. Profe, ¿cómo evalúo a niños y niñas de inclusión? Aquí está la clave también. Claro, de la mano cuando hay inclusión, de trabajar con estos estilos, de trabajar con el diseño universal de aprendizaje, de trabajar también con cada una de las particularidades de los chicos. Entonces, mirar la barrera de aprendizaje y estudiar a fondo cómo puedo trabajar cada estudiante de acuerdo con su barrera de aprendizaje. Eso es fundamental, porque nos preguntamos, y mire, ustedes no se imaginan cuánta gente a mí me pregunta en los lives, en mis conferencias, cuando voy a un congreso, cuando voy a un seminario, cuando, bueno, me encuentro con los profes. A mí me dicen, profe, ¿cómo evalúa a niños con inclusión? Usted no se imagina la cantidad de gente que me pregunta esto. Y entonces yo le digo, bueno, tú ya has estudiado qué es el síndrome de Down, cómo se genera el autismo, cómo se debe trabajar. No, profe. Ah, bueno. Entonces también empezar por ahí, pero también empezar a trabajar con esta parte, con esto, con trabajar basándonos en las diferencias de los estudiantes, porque además de los niños con inclusión, tú en el aula tienes niños y niñas que trabajan, por ejemplo, el tema, bueno, yo lo considero también parte de procesos de inclusión, personas que tienen dificultades de aprendizaje, por ejemplo, dislexia, disgrafia, discalculia, que son también elementos que hay que poner en juego allí, niños con problemas relacionales, con dificultades relacionales, convivenciales, son elementos que son fundamentales para el docente aprenderlos. Entonces, muchas veces me preguntan muchas cosas. Pero bueno, mi base es, y mi buen consejo ya como profe viejita, más viejita que ustedes, que llevo ya 33 años en este asunto, es primero estudiemos este tipo de cosas a profundidad para poder aplicar ese tipo de evaluación. Listo, vámonos con la práctica 6, participativa. Miren, cuando la evaluación es participativa, esto es muy chévere porque la comunicación es fluida entre docentes y estudiantes. Me acuerdo de mis épocas cuando era joven, hace como 80 años, en que uno no podía hacer aportes. En cambio, ahora nosotros los maestros podemos generar esa apertura para que los estudiantes hagan aportes a sus procesos de evaluación. Escúchate bien, que el estudiante haga aportes, seguimiento, autorregulación a sus procesos de evaluación. Por eso es que yo amo las metas de aprendizaje. ¿Ves? Por eso es que yo las amo. Entonces, cuando ellos ya están motivados y están involucrados, hay unos discursos que son en doble vía. Se pregunta uno acerca de lo que piensa el estudiante y él también le dice a uno y él también se pregunta acerca de su proceso de evaluación. Entonces los estudiantes trabajan para alcanzar esas metas de aprendizaje, para implementar, nosotros empezamos a implementar metodologías activas e innovadoras de evaluación y entonces los estudiantes empiezan a ser protagonistas. No es que el maestro se suprima, no, en ningún momento. El maestro es un guía, es un orientador. El estudiante, mientras tanto, es un ser que piensa, que es protagonista, que regula su proceso de aprendizaje y de evaluación, que determina cuánto han aprendido, en las que puede ser más autónomo, puede proponer nuevas vías para resolver las situaciones que se les van presentando de la evaluación y entonces ellos se involucran y participan a fondo. Los estudiantes producen cambios significativos, entonces uno como maestro empieza a ver, a notar, pues la evaluación se va volviendo más participativa, el estudiante como que responde, participa en su proceso y da la milla extra, créanme que sí, porque está motivado y se involucra.
Ahora, también hay una empatía, y esto es fundamental, cuando esto se va logrando, se genera una empatía en los procesos de evaluación. Entonces ya no hay ese temor en que me van a regañar, en que me van a jalar las orejas, el profe me va a gritar, ay, el profe me va a evaluar, qué miedo. No, ya hay una empatía, ya se le pierde el diálogo, se dan muchos diálogos entre docentes y estudiantes y asimismo la retroalimentación es fluida. Bueno, perfecto. Esas son las 6 prácticas. Ahora, te voy a dar unos minutos para que vuelvas a mirar tu cuadro, el que te mostré ahorita, esa lista de chequeo. Y quiero que lo vuelvas a mirar y propongas acciones para que cada práctica se aproveche al máximo. Entonces, yo ya te hablé de evaluación continua y profunda. Acuérdate del iceberg, de tener en cuenta los resultados de aprendizaje, de hacer una evaluación holística, de generar una evaluación planeada, basada en las diferencias de los estudiantes y participativa. Entonces, ¿qué acciones propones para fortalecer esta práctica en tus procesos de evaluación? Entonces, vas a pensar unos minutos y pues quiero que además, si no lo haces ahorita, también lo puedes hacer al terminar la clase, pero es muy importante que hagas este cuadro porque te va a permitir a ti generar un proceso mucho más efectivo, mucho más asertivo y pertinente en los procesos de evaluación. Bueno, y partiendo de estas prácticas de evaluación y de otros elementos que he ido investigando en este tiempo y de todas las experiencias que yo viví como maestra, pues te tengo que contar algo. Yo diseñé una metodología que toma pues todos estos elementos de las prácticas de la evaluación formativa. Esta metodología, te digo de corazón, a mí me ha ayudado muchísimo a fortalecer mis prácticas pedagógicas, mis prácticas de evaluación sobre todo, y a muchos maestros también les ha servido bastante. Mañana yo te voy a contar de qué se trata esta metodología, cómo puede impactar la vida tuya, la vida laboral, la vida personal. Te voy a contar cuáles son sus fundamentos también. Ahora bien, sé que muchos de ustedes necesitan abordar de manera profunda la evaluación formativa. Sé que quieren organizar sus procesos de evaluación formativa porque realmente necesitan obtener resultados y ya se dieron cuenta que esto redunda en su vida personal y profesional, liberando el tiempo y además lo lleva a uno a sentirse como mejor, más tranquilo, mucho más feliz. En este orden de ideas he recibido ya varios mensajes en donde me preguntan por el curso completo de la metodología de los 8 pasos para una evaluación formativa. Sobre esto, lo primero que quiero decirte es que yo estoy muy interesada en que ante todo esta semana de la evaluación formativa sea de muchos provechos para ti, para tu vida, que te quede desde ya algo que puedas poner en práctica desde mañana mismo. Por otro lado, a esas maestras y maestros que quieren aprender la metodología de los 8 pasos a profundidad para lograr los resultados que esperan, recuperar ese tiempo súper valioso, atender a su bienestar, yo les cuento que deben estar atentos a la clase número 3, pues les estaré contando cuándo y cómo voy a abrir las inscripciones para el curso completo. Les recomiendo que sigan aquí atentos porque los cupos que voy a abrir son limitados para poder ayudarlos uno a uno. Entonces ya saben, bueno, hagamos un breve recuento de lo que hemos logrado hasta el momento. En primer lugar, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado entender cuáles son esas prácticas que no son de la evaluación formativa. Pero también vimos en contraste esas buenas prácticas que sí pertenecen a la evaluación formativa. Pudimos hacer un autoexamen, una autoevaluación para ver qué tan parecidas eran esas prácticas a lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Y pudimos proponer qué acciones íbamos a emprender para poder empezar a generar cambios en esas 6 prácticas de evaluación desde lo formativo y comenzar a fortalecernos desde allí. Pero también vimos
¿Cómo podemos organizar nuestro tiempo? Partimos de un autoanálisis cuando hicimos ese ejercicio de cuánto tiempo gastamos en la evaluación y luego pudimos entender que efectivamente muchas veces gastamos tiempo en actividades de evaluación que son inservibles y que sí nos están robando tiempo para descansar, para nuestra familia y sobre todo para fortalecer nuestra salud mental. Entonces recuerda que en la clase 3 te voy a mostrar los fundamentos de la metodología de los 8 pasos para una evaluación formativa. Vas a ver cómo con la metodología vas a poder atender a temas como la evaluación desde la inclusión en el aula y te vas a enterar y conocer a fondo herramientas para trabajar con grupos de cualquier tamaño, grupos grandes, grupos pequeños. Vas a conocer también herramientas para trabajar con grupos heterogéneos y otras tantas situaciones que se nos presentan a los profesores y profesoras en el aula. Vamos a cerrar también entonces con broche de oro para que te quedes con una hoja de ruta muy clara para comenzar a evaluar de manera formativa. Recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram, @Gladys, con Y y con S, _Milena, formadora. Suscribirte al canal de YouTube, @Magisterio TV, e ingresar al grupo de Facebook, este grupo privado que hemos creado para que puedas estar allí atento a todo lo que sucede. Y es un grupo privado sobre la semana de la evaluación formativa. Así que recuerda que te envié las instrucciones al correo. Aprovecha, por favor, estos días para revisar y repetir esta clase y participa en la caja de comentarios respondiendo 3 preguntas muy sencillas, pero quiero que las respondas usando esta etiqueta. Quiero evaluar para formar. La primera pregunta es, ¿cuáles fueron los puntos más importantes que aprendiste en esta clase? La segunda, ¿qué vas a empezar a aplicar de lo que aprendiste inmediatamente? Y la tercera, ¿qué más te gustaría aprender en la última clase? Recuerda que nos vemos este viernes a las 5 de la tarde en vivo. 5 de la tarde, hora Colombia. Y también recuerda que yo soy Gladys Milena Vargas y te ayudo a organizar los procesos de evaluación formativa para que puedas lograr excelentes resultados sin sacrificar tu tiempo y tu salud mental. Un abrazo. El tiempo que gano en evaluar menos papeles, menos cosas, menos talleres, lo estoy utilizando en este momento en organizar secuencias didácticas para los temas siguientes, no los temas, sino para abordar otros conceptos siguientes. Entonces, eso es una maravilla porque a veces ese tiempo faltaba, ¿no? El tiempo que uno dedica a evaluar a calificar y chequear cosas, a veces hace falta para planear. Tú sabes que cuando nosotros planeamos y tenemos claro el horizonte hacia dónde queremos llegar y el propósito que queremos lograr en los estudiantes, todo se hace más dinámico, todo se flexibiliza. Entonces, en este sentido, ya no hay tanta presión, ya no hay tanto estrés de que voy a preparar, que tengo que hacer, que cómo lo voy a desarrollar. Ya la metodología te da a usted o le brinda un espacio un poco más flexible, un poco más dinámico, un poco más de interacción con el docente y el estudiante, de tal manera que haya un lenguaje único en el cual podamos establecer esa comunicación. Entonces ya no hay una presión, ya no hay ese siempre, ¿cómo le decimos? Ese tiempo en el que estamos ahí sometidos a qué voy a hacer al estudiante, qué le voy a decir. No, ya la metodología me permite tener un espacio muy bien estructurado y flexible en este sentido. Sí, los estudiantes notaron el año pasado, notaron el cambio impresionante, porque uno, profe, usted está haciendo cosas nuevas y antes porque no lo había hecho, profe, me gustan más sus clases, y yo pues, me sentí feliz, yo dije, qué chévere. Entonces, eso me dio mucha alegría, me fascinó más.
Yo creo que el conocer las técnicas y herramientas que ofrece la metodología de los 8 pasos le permite a uno también, bueno, ganar confianza en lo que uno hace, ¿no? Y esa tranquilidad. Creo que cuando uno tiene esa tranquilidad, esa confianza, el reconocer también el valor de uno como docente, lo que uno hace en el aula, lo que uno está produciendo ahí, en esa interacción con los chicos, y darle valor a través de la metodología, que efectivamente eso es lo que hace, pues genera esos procesos como de confianza en el quehacer, ¿no? Que es lo importante.